¿verdad? Y nos va a ayudar a tomar decisiones más informadas y más realistas con mi propia situación y más seguras. Entonces, identificar nuestros gastos es el primer paso para entrenar este hábito, ¿ya? Para reforzar el ahorro y va a ser fundamental para después hacer una planificación financiera. ¿Qué necesito entonces? Lo primero, autoconocimiento, entender cuál es mi situación financiera actual. Tengo estos ingresos, tengo esta deuda pendiente, tengo estos gastos. Ah, y respecto a la deuda, de hecho, ahora me acordé que me faltó incorporarlo en la presentación, pero hay una página en la CMF, en internet, que se llama Conoce tu deuda, y uno entra con su clave única y te aparece si es que tienes alguna deuda en alguna entidad financiera. Entonces es súper bueno siempre tenerlo claro, ¿verdad? Para que no me empiece a cobrar intereses. A veces uno encuentra cosas que no sabía que tenía. ¿Ya? Entonces ese es el primer paso, saber dónde estoy, cuál es mi punto de partida. Luego, cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos. El registro del gasto me va a ayudar mucho con esto, ¿verdad? Entender de dónde viene, en qué se va, cómo se comporta mes a mes y hacerlo a largo plazo me va a permitir hacer una línea temporal que me va a ayudar a detectar distintos patrones. Ya, puede ser que quizás no me compre un café todos los días, pero por lo menos me lo compro una vez a la semana. Entonces, en un mes ya pueden ser alrededor de 10.000 pesos que me estoy gastando solo en café y que como me compro uno a la semana pienso que es insignificante, pero si quizás tuviera esos 10.000 pesos en una cuenta de ahorro, me estaría generando más ganancias, ¿verdad? Combatir este no sé en qué se me va la plata. Puede ser que se vaya, pero saber en dónde, saber en qué se está yendo, en qué me la estoy gastando. Clasificar y priorizar, identificar cuáles son estos gastos indispensables, los que son necesarios y los que quizás son innecesarios, los puedo modificar, quizás los puedo hacer más intermitentes, ¿verdad? Esto nos va a permitir encontrar oportunidades en las que vamos a poder hacer algún cambio. Y como decíamos antes, establecer un objetivo, definir qué es lo que quiero lograr para orientar mis decisiones hacia ello y entender que en el fondo todas las metas que uno tenga en la vida, sea postular una vivienda, sea ahorrar, sea cualquier otra cosa, en el futuro va a requerir sí o sí hacer algún tipo de cambio en el presente, ¿verdad? Entonces por eso es importante tener una meta clara. Otro ejercicio aparte del registro cotidiano, que en todos los talleres y todos los libros y todo lo que ustedes busquen de bibliografía siempre les va a aparecer. Para poder hacer para poder estar ordenado con las finanzas, para poder efectivamente tener una meta de ahorro que sea realista, necesito partir por hacer un presupuesto. Presupuesto familiar puede ser familiar o personal. En el fondo, una familia también puede estar compuesta de una persona, ¿ya? Pero que es una herramienta muy simple, muy útil y que nos va a permitir graficar y, como yo les decía, llevarlo a lo visual, ordenar nuestras finanzas mensuales, ya entender cuánto es lo que entra, cuánto es lo que sale, cuánto es lo que estamos guardando. ¿Qué hay que considerar a la hora de hacer un presupuesto? Primero, los ingresos. Hay dos tipos de ingresos. Acá ustedes pueden hacer el presupuesto personal o familiar. Si es que viven con más personas, yo les recomiendo que lo hagan a nivel familiar porque también cuando uno tiene un objetivo en común y una red de apoyo y estamos todos remando hacia el mismo objetivo, es mucho más llevable, ¿verdad? Porque a veces uno se puede, pucha, descarrilar un poco del camino, pero tienes a estas otras personas que te ayudan. Si yo solo también obviamente es mejor hacerlo personalmente porque yo entiendo cómo son mis ingresos y mis gastos, ¿verdad? Pero puede ser bueno también hacerlo un presupuesto familiar porque a veces los gastos también son familiares. Quizá el arriendo se lo dividen entre varias personas, ¿verdad? Bueno, ahí claramente lo que le acomode más a cada persona. Pero hay dos tipos de ingresos. Los ingresos fijos, que son, por ejemplo, un sueldo o alguna pensión que me entre por algún tema en particular. Y hay ingresos que son variables, que puede ser quizá un trabajo ocasional, un pololito, ¿verdad? Algún bono que me gane por alguna razón, un aguinaldo, ¿verdad? Esos son ingresos variables. También hay que considerarlos dentro del presupuesto. Y luego están los gastos, que también hay fijos y variables, como les decía, fijos como el arriendo, las cuentas, que mensualmente se parecen, y otros variables que pueden tener que ver con, no sé, un cumpleaños, ¿verdad? O algo que decidí comprar. O, por ejemplo, no sé, en marzo están los gastos de principio de año en el colegio, por ejemplo. Eso es un gasto que va a estar solo en marzo y que el resto de los meses no va a estar, pero está muy bueno que yo lo tenga claro a la hora de hacer el presupuesto. Y el ahorro. El ahorro también tiene que ir de la misma forma que va un gasto, ¿verdad? Es una meta mensual que yo voy a reservar para incluirlo también dentro de los gastos, sino como lo que me sobre. Acá les dejamos un link
que cuando les compartamos la presentación ustedes van a poder entrar. ¿Lo están viendo? ¿Qué están viendo? Estamos viendo un Excel. ¿Están viendo el Excel? Ya, perfecto. Y muy cortito para que ustedes después lo hagan. Esto pueden hacer todos los meses para el lado que quieran, ¿verdad? Y la idea es que vayan poniendo los ingresos. Como les decía, puede ser un ingreso fijo, el sueldo, un ingreso variable, ¿verdad? Algún bono que me entró. Y ahí se me va a calcular solo el total, ¿verdad? Luego, antes, el ahorro. Ok, ¿cuánto es mi meta de ahorro? Ya, no sé. Lo voy a hacer con números simples, ¿ya? Y luego tengo los gastos fijos y ustedes tienen que ir rellenando, por ejemplo, ya el arriendo, cuánto me sale, eh, y algunos gastos variables. Tengo el cumpleaños de, no sé, mi hijo, ¿verdad? Y la idea es como ir rellenando y haciendo esto antes de que empiece el mes, ¿ya? Va a ser, de hecho, esto debería ser diciembre, no noviembre, porque noviembre ya pasó, ¿verdad? Y hacer una planificación antes. Lo que habíamos visto antes es un registro de mis gastos anteriores, ¿verdad? Que me va a permitir también, a la hora de poder hacer un presupuesto mensual para el otro mes, tener claro en qué me estoy gastando el dinero. Entonces, yo sé que tengo que dejar esto reservado porque dentro de mis gastos es importante y ahí se me va a ir sumando automáticamente en el total, ¿verdad? Y ahí veo que, ok, todavía me quedan cuatro, entonces esos cuatro que los voy a estar gastando. Y así yo me planifico mensualmente. Estos son los gastos que voy a incurrir en el mes, estos son mis ingresos y el ahorro está dentro de los gastos, ¿verdad? No es lo que me sobre aquí. Ahí ustedes claramente lo pueden hacer de la forma en la que más les acomode. José Ignacio tiene una pregunta. Jorge Ignacio. Buenas tardes, ¿me Buenas escucha? tardes. Sí. Este, esta planilla se puede mandar terminar de la clase. Sí, bueno, sí. De hecho, yo creo que eso puede ir aparte de la presentación. Yo les puedo enviar a su correo la planilla. Ahora, también los invito, hay muchas planillas descargables en internet que quizás les pueden acomodar más. Esta fue algo sencillo que yo hice un poco para mostrar la idea, ¿ya? Pero si yo se las puedo mandar, no hay problema con eso. Y les voy a mandar esta, que es más simple, y hay otra que es em, más, es como más amplia, más extensa, tiene más fórmulas, ya que puede ser un poco más compleja, pero que también es buena. Quizás una es como para partir y la otra una vez que ya tengo como el hábito incorporado, ok, entonces lo voy a hacer con más detalle. Y eso también se las voy a mandar. Em, Hay aplicaciones también que les pueden servir, ahí lo que cada uno le sirva más. Pero sí o sí, hacer un presupuesto antes para entender lo que se me viene este mes. ¿Ya? Entonces, algunas recomendaciones. Ya, esta parte no sabía bien si mostrarla o no porque no quiero que se queden con estas cifras, estos porcentajes, ¿ya? Esto es algo que suele aparecer como que teóricamente en las guías de educación financiera es una recomendación de cómo debiesen distribuirse los ingresos, ¿ya? Ahora, esto es un ideal y no necesariamente es la realidad, ¿ya? Sabemos que no es tan fácil, va a depender mucho de cada situación, pero la propuesta dice que el 50% de los ingresos debería irse a gastos fijos, el 30% debiese irse a gastos personales y el 20% debiese estar reservado a el ahorro o a pagar deudas que uno tenga pendiente, ¿ya? Porque también es difícil ahorrar si es que tengo una deuda que pagar que se me está acumulando interés, ¿verdad? Quizás a veces es mejor salir primero de la deuda para seguir después con el ahorro. Mire, José dice que tiene una planilla muy similar que distribuye los gastos con su esposa según el ingreso de cada uno, siendo un total de 100% y según lo que gane cada uno, el porcentaje que les corresponde. Así, cada gasto se sale según el porcentaje, incluido el ahorro. Nos ha resultado súper bien. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, José. Eso es una muy buena práctica que no es tan fácil de incorporar, pero una vez que uno incorpora el hábito, ahí ya después se hace más cotidiano, ¿verdad? Y alivia también, como esta carga mental, porque si no, toda esta información uno la tiene en su cabeza todo el tiempo, como rondando. En cambio, dejarla en una planilla, dejarla escrito, en el fondo es como sacarse un poco esa carga mental y dejarla en el papel, ¿verdad? Como hacerla manejable. Entonces, muchas gracias, José, ahí por compartir tu experiencia. El tema de la distribución con las parejas también va a depender mucho de cada uno. Hay personas que se lo distribuyen 50-50, otros proporcional a sus ingresos, ¿verdad?
ahí es importante tener esa conversación siempre con las personas con las que uno vive, ¿verdad? Bueno, como les decía, esta distribución es una referencia y no se trata de tener que cumplirla de inmediato, así como ya, mañana voy a decidir que mi nuevo ingreso que me llegue voy a destinar el 20% al ahorro. Idealmente, buenísimo, pero no se trata de hacerlo de inmediato, sino ir avanzando hacia el hecho de tener un porcentaje de mis ingresos destinados para el ahorro de forma fija. En el fondo la idea no es como, porque si uno se pone una meta tan alta tan rápido, uno tiende como a frustrarse, ¿verdad? Porque no estoy cumpliendo con mi meta, no estoy destinando el 20% a mi ahorro, entonces mejor no ahorro nada. No, la idea es que exista la intención, que se incorpore como un hábito y partir de a poco, aunque sea un 1%. Después iré avanzando al 2%, ¿verdad? Y voy mejorando, pero reservar un porcentaje de mis ingresos al ahorro. Intencionarlo, incluirlo en el presupuesto. ¿Ya? Hay otros hábitos que pueden ser muy buenos, como la transferencia automática. La transferencia automática es perfecto. Yo sé que a mí me llega el, el pago o mi ingreso o la pensión o el sueldo, me pagan los días 10. Entonces yo me meto al banco en el que me llega ese dinero y programo una transferencia automáticamente, ya sea a mi cuenta de ahorro o a otra cuenta bancaria para las personas que habían dicho que tenían más de uno, que automáticamente, sin que yo tenga que meterme a hacerlo, se transfiera este porcentaje que yo determiné de mis ingresos a una cuenta de ahorro, ¿ya? O a el instrumento que nosotros elijamos, ¿verdad? Y eso me evita que yo me vaya a gastar ese ingreso de primera, porque si yo tengo el dinero disponible me lo voy a gastar, ¿verdad? Entonces, esto ayuda, como en el fondo, a no contar con este dinero. Si mis ingresos antes eran 100 y yo decidí que voy a destinar 10 mensuales sí o sí al ingreso, entonces ahora me hago la idea de que mis ingresos son 90. Y esos 10 nunca los vi, están en otra cuenta. En general, todos los bancos tienen la opción de hacer la transferencia automática. Sí, ahí, y si es que no lo encuentran en la aplicación o en la página web, pueden preguntar en el banco, en el servicio al cliente, cómo programar una transferencia automática, pero en general todos los bancos la tienen. ¿Ya? Es una, es un, yo creo que es una de las cosas que más sirven. En el fondo es como esconderse el dinero uno mismo, pero de forma responsable. ¿Ya? Y es como hacerse la costumbre de que este es mi nuevo ingreso. Y el resto ni siquiera lo veo. No lo veo, no lo toco, no me hago la idea de que existe y me obligo a ahorrar. ¿Ya? Hay otras personas que prefieren otros métodos. Por ejemplo, hacerlo consciente. Ok, yo hoy día voy a ahorrar 1.000 pesos. Acá nos enseñaron un método que es el de los 10 pesos. Todos los días voy a ir sumando un poquito más, de a 10 pesos, de a 10 pesos. Entonces, hoy día ahorré 1.000 pesos. Mañana voy a ahorrar 1.010. Pasado mañana 1.020. ¿Y qué pasa con eso? Al final, que son 10 pesos, que no se va notando tanto, ¿verdad? Da poquito, pero a la larga voy a ahorrar mucho más que si yo todos los días decidiera ahorrar solo 1.000 pesos. Entonces, puede ser un método y quizás hay personas que lo encuentran más interactivo, más entretenido, más motivante, como ir viendo cómo va subiendo ese ingreso en mi cuenta de ahorro, ¿verdad? Que cada día es un poquito más. Y al final de año, como les digo, va a ser más que si todos los días decidiera ahorrar 1.000 pesos. Ahí claramente va a depender de cada uno. Y como les decía, hoy en día hay varias aplicaciones que los pueden ayudar mucho. Y hay algunas aplicaciones que se conectan directamente con el banco, ya como Save Money. Ahí, em, disclaimer, no estoy haciendo como publicidad a ninguna aplicación. Todas las aplicaciones que yo les voy a recomendar son gratuitas, ¿ya? Pero son buenas porque esta en particular se conecta con el banco y te hace un registro automático de en qué estás gastando tu dinero. Por ejemplo, identifica cuáles son las compras de supermercado o de una verdulería, por ejemplo, versus cuáles son las cuentas de la luz y te dice, te estás gastando este porcentaje de tus ingresos en mercadería, este porcentaje de tus ingresos en transporte, este porcentaje de tus ingresos eh, en luz, por ejemplo. Hay personas a las que les puede funcionar más, quizás otros prefieren hacerlo el registro manual. Yo prefiero hacerlo manual porque me vuelvo más consciente de en qué me estoy gastando mi dinero, ¿verdad? Y también tiene inteligencia artificial, entonces tú le puedes ir haciendo preguntas y te va diciendo, este mes te gastaste tanto en esto y te puede ir haciendo recomendaciones. Les voy a mandar igual el nombre de la aplicación. Y también para quienes viven con más personas, hay una aplicación que se llama Tricount, que también es bueno porque es una forma muy fácil, como esto que yo les contaba de esta persona que se iba mandando al grupo con su pareja, como hoy me gasté esto. Bueno, es un poco lo mismo, lo vamos registrando el tiro en la aplicación y con una categoría. Entonces, gasté tanto en alimentación,
Y al final se me hace como un gráfico de en qué cosas me estoy gastando em, mi dinero. Esto creo que tiene la aplicación es gratis, pero hay algunas funcionalidades que pueden ser pagadas, pero a mí me funciona bien con la versión gratuita, ¿ya? Y también hay estas que son otras aplicaciones que nos han ido recomendando otros participantes en los talleres que quizás les pueden ir sirviendo, ¿ya? Monify es como bien visual también, como de entender en qué cosas me estoy gastando el dinero. Como yo les digo, no se trata de hacerlo perfecto, sino como de ir incorporando a poquitito pequeños cambios, hábitos de mi rutina que a largo plazo se pueden hacer más sostenibles y que cada uno encuentre lo que le funciona mejor, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo la pregunta, ¿cuáles otros conocen a ustedes? ¿Les acomodan? ¿Les han funcionado? Ahí feliz que compartan sus experiencias porque a otras personas les pueden servir. Ahora vamos a entrar a los instrumentos financieros, ¿ya? En el fondo ya, perfecto. Entonces, estoy haciendo mi registro de gastos, estoy haciendo mi planificación financiera, estoy destinando un porcentaje de mis ingresos al ahorro. Ahora, ¿qué hago con ese ahorro? ¿Dónde lo dejo? ¿Lo saco en efectivo y lo dejo en un sobre guardado bajo el colchón? ¿Lo dejo, me abro una cuenta vista en otro banco y lo dejo ahí? ¿Ustedes creen que es una buena idea, una mala idea? ¿Qué creen? ¿Dónde creen que es recomendable ir dejando en los ahorros? Depende de los intereses que hay del banco. ¿Ya? Es mejor separar el ahorro de otro banco. Sí. Abrir una cuenta de ahorro. Puede ser una cuenta de ahorro para la vivienda, si es que están interesados en postular un subsidio. Para que pueda crear interés en el banco. Sí, muy bien. Y que se ajuste a la UEF. Eso. Bueno, exacto, a eso quería llegar. ¿Por qué no es bueno guardar el ahorro en efectivo o en una cuenta vista, por ejemplo? Bueno, porque existe esto que se ha hablado mucho últimamente de la inflación, ¿verdad? ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado de los precios, es decir, cuando todo va aumentando de precio, los bienes, los servicios, y eso significa que con una misma cantidad de dinero yo voy a poder pagar menos cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Que el dinero está perdiendo su valor. Yo con el mismo dinero voy a poder ocuparlo para menos cosas, es decir, que ese dinero al final vale menos. ¿Verdad? Entonces, si al principio de año, por ejemplo, yo con 10.000 pesos podía comprarme 5 cosas, a final de año por la inflación voy a poder comprarme 4 probablemente, ¿verdad? Entonces, ese mismo dinero en efectivo que yo guardé, que estoy ahorrando en efectivo, en realidad lo que estoy haciendo es que está perdiendo valor, estoy perdiendo ese dinero. Por eso, la cuenta vista, que es, por ejemplo, la cuenta RUT del Banco Estado, es una cuenta vista, ¿ya? Que es donde yo veo mi dinero como la de débito, en el fondo, la tarjeta de débito, ahí tiene una cuenta vista, va perdiendo el valor y la recomendación sería dejarlo en una cuenta de ahorro, por ejemplo, o algún instrumento que por lo menos se reajuste por el valor de la UEF. ¿Qué es la UEF? La UEF en el fondo existe un indicador, que es el IPC, ¿ya? Que va midiendo cuánto es la inflación. Y la UEF es un instrumento que se va reajustando de acuerdo a la inflación. Entonces, en el fondo, por eso es recomendable dejar el dinero en una cuenta que al menos se reajuste por el valor de la UEF porque no va a ir perdiendo su valor. No es que si yo dejo 100.000 pesos en una cuenta que se reajusta por inflación, a final de año voy a tener 101.000 pesos. En realidad no es que yo haya ganado 1.000 pesos, es que mi dinero no perdió valor, se reajustó. ¿Ya? Y existen diferentes instrumentos financieros, ¿ya? Que, para ahorrar o para invertir. Y la opción más adecuada va a depender de los objetivos y de los plazos que tenga cada persona. Entonces, ahorrar en efectivo en una cuenta de vista no genera intereses, pero no tiene riesgo, es seguro. Yo sé cuánto dinero tengo. Siempre va a estar ahí, nadie me lo puede sacar, nadie lo puede sacar, ¿verdad? Una cuenta de ahorro para la vivienda, por ejemplo, que es un caso que nosotros usamos porque es lo que va a ser requisito para poder postular un subsidio, se va a ajustar de acuerdo a la UEF y el Banco Estado por lo menos ofrece un 1,10% anual, ¿ya? Anual, no al mes, anual. Eso significa que si yo dejé 100.000 pesos
al principio del año y me da un 1% anual. El 1% de 100 es 1, ¿verdad? Entonces voy a tener 101. Y la rentabilidad, bueno, usé en este caso el Banco Estado porque es la más común, ¿ya? Pero hay otros bancos en los que también se puede abrir cuenta de ahorro para la vivienda y que también se reajusta según la UF y ahí tienen que ver ustedes lo que prefieran. También se puede abrir en Scotiabank, en Caja Los Andes y en Copeuch, ¿ya? Y en Banco Estado. Esas son las cuatro entidades que tienen cuenta de ahorro para la vivienda que se puede usar al momento de postular a un subsidio, ¿ya? Em, Ahora, por ejemplo, la cuenta de ahorro, a partir del séptimo retiro, a mí me va a cobrar, ¿verdad? Me va a cobrar un- una cuota, ¿verdad? Entonces, no es lo mejor dejar el dinero que yo voy a usar ahí para pagar mis cuentas, para pagar el supermercado, para pagar el transporte, dejarlo en una cuenta de ahorro porque me va a terminar cobrando por retirarlo, ¿verdad? Entonces, en la cuenta de vista es una buena opción para, o el efectivo, para cosas que tengo que pagar en mi día a día, pero no para una plata que estoy guardando a largo plazo, ¿verdad? Eh, Ahora, la rentabilidad de cada banco, del que ustedes elijan, va a depender mucho. Les pueden decir, les pueden ofrecer algunos en los que quizás les van a pagar más. En la cuenta de ahorro para la vivienda en general, las condiciones son súper similares en todos los bancos. Pero hay otros tipos de instrumentos que pueden ir negociando de acuerdo al banco y ver qué les ofrecen. ¿Ya? Y en general pueden, ahí ojo si es que les dicen el porcentaje anual o mensual, porque es distinto. ¿Ya? Vamos a entrar en eso. ¿Cuál elegir? Va a depender de cada uno. Acá nosotros le dejamos un gráfico que permite de una forma más gráfica entender cuándo me conviene invertir en un fondo que pueda ser más riesgoso y cuándo quedarme con algo que es más conservador. Em, Porque en el fondo la relación entre el retorno que me va a entregar cada producto, ¿ya? Tiene una relación directa con el riesgo, ¿ya? Entonces, entre más riesgoso, más retorno. Entre más conservador, menos retorno. Pero igual se reajusta, así que no estoy perdiendo el valor, ¿verdad? La cuenta de vista, nunca voy a perder ese dinero, cero riesgo, pero no genera ganancia. ¿Verdad? Entonces, a grandes rasgos, lo que nosotros decimos es que si están guardando un ahorro que piensan usar en poquito tiempo más, en un mes más, lo más recomendable es dejarla en algo más conservador, que se reajuste para que no pierda valor, pero que sea fácil de retirar, que tenga en el fondo liquidez, que yo pueda retirarla y sé cuánto hay y la puedo retirar cuando yo quiera. Si mi meta ya es más a mediano plazo, puedo elegir quizá algo que tenga un poquito más de riesgo, ¿ya? Y que me va a generar un poquito más de rentabilidad. Y si ya mi meta es muy a largo plazo, hay personas que, por ejemplo, abren cuentas de ahorro cuando tienen un hijo, por ejemplo, y les abren una cuenta de ahorro muy a largo plazo para que la puedan retirar así en 10 15 años más. Ahí en general la recomendación es asumir más riesgo, ¿ya? Porque también va a tener más ganancia, porque en el fondo yo le estoy entregando más tiempo para que mis inversiones crezcan. Y como las inversiones tienden a subir y bajar, ya a largo plazo van a tender a subir, sí o sí. Por más que se pegue algunas bajadas, igual a la larga va a terminar subiendo. Ya puede superar en el fondo esas bajadas. Ahí si es que eligen eso, por alguna razón en específico, la recomendación no es como estar mirándolo a cada rato, porque al ser más riesgoso puede ser que suba y baje, ¿verdad? Pero por eso es algo a largo plazo, que yo no voy a mirar en mucho tiempo más. Mientras que si es algo más a corto plazo, me conviene más algo más conservador, depende de cada persona, de cuánto les guste arriesgarse o no arriesgarse, ya eso es súper personal. Acá les dejamos una tabla que a mí me gusta mucho porque si bien, como ojo que la fuente es de un taller que hicimos junto con el Banco Santander, ya yo no les estoy recomendando necesariamente un producto del banco, sino simplemente permite graficar la diferencia entre cada producto y su nivel de riesgo y su nivel de rentabilidad. ¿Ya? Ahora, lo que este banco ofrece no necesariamente es lo mejor, o quizás sí, ahí, si es que deciden tomar uno de ellos, la idea es que puedan ir a cada banco y revisarlo y ver qué les ofrecen, ¿ya? Hacer la comparación, cuál me conviene más, cuál se ajusta mejor a mis intereses, quizás en cuál banco ya tengo una cuenta abierta. En casi todos los bancos, si no todos, deben tener la opción de hacer un depósito a plazo, ¿ya? Entonces ahí la recomendación es averigüen en uno que a ustedes les acomode más, ¿ya? Pero esto es bueno porque en el fondo entender y comparar cuál es la diferencia entre dejarle una cuenta de ahorro, un depósito a plazo, que es un fondo mutuo, una acción, ¿verdad? Entonces esta tabla busca cómo explicarlo en simple.
Bueno, la cuenta de ahorro, como les decía, es una cuenta que genera intereses, ¿ya? Se puede retirar cuando uno quiera, pero bueno, después del séptimo retiro empieza a cobrar. Y ahí dice que la rentabilidad anual es del 3%. Ahí eso no significa que yo gane un 3%, ¿ya? La inflación eh, a nivel nacional tiende a ser del 3%. Entonces eso solo quiere decir que se reajusta la inflación. Quizás no me da algo extra, solo se reajusta la inflación, ¿ya? Mientras con depósito a plazo, ¿verdad? Estoy viendo esta parte del cuadrito, dice que es de un 4,5 anual. ¿Qué quiere decir eso? El 3% de base, que es por la inflación, más un 1,5% anual. No es tan grande la ganancia, pero igual es mejor que cero, ¿verdad? Entonces, no pierde su valor, igual que en la cuenta de ahorro, no pierde su valor, pero aquí no es tan fácil retirarlo, yo no lo puedo retirar cuando yo quiera, sino que tiene un plazo definido. Entonces, el depósito a plazo tiende a ser mínimo un mes, entonces en un mes mínimo yo no puedo retirar ese dinero, en el fondo como que yo se lo presto al banco un poco y en un mes más lo puedo retirar. O 3 meses, 4 meses, si yo le pongo más tiempo, quizás, bueno, si yo le pongo por más tiempo me va a rentar más, ¿verdad? Pero sigue siendo algo recomendable para más corto plazo, ¿ya? Y en general se puede hacer en sus bancos. La mayoría de los bancos, como les decía, lo tienen y es poco riesgo. Y les cobran o sea, no, este no les cobra por retirar en general, como les digo, también hay que comparar en cada banco. Ya los fondos mutuos son un instrumento que sí conlleva más riesgo, ¿ya? En general los fondos mutuos tienden a ser de renta fija, ya eso quiere decir que yo invierto, en el fondo, yo como que le presto, a ver, yo contrato a alguien para que gestione mi inversión en una empresa, ¿ya? Pero que es un poco más seguro y que yo no me tengo que hacer cargo de nada, ¿verdad? Y que tiende a ser predecible, pero es a largo plazo y como yo le estoy prestando dinero a otra persona, entonces puede ser un poco más riesgoso, me da mayor rentabilidad, pero está en el punto medio de la tabla, ¿verdad? Todavía no es tan riesgoso. Puede ser más rentable, pero se recomienda para inversiones a largo plazo de por los bajos 6 meses. Ya si yo lo quiero retirar antes de eso, quizás me conviene algo un poco más conservador, porque como yo les digo, al tener un poquito más de riesgo, puede subir, puede bajar, y si yo veo que está bajando y lo quiero sacar, puede ser que exista la posibilidad de perder un poco de dinero, ¿ya? Pero también si es que yo lo dejo y va subiendo, también puedo ganar. Entonces, como yo les digo, depende mucho de cada persona. Y aquí bueno, la renta variable y las acciones en general son para personas que se manejan mucho más con estos temas, ¿ya? Y que incluso les pueden pedir a alguien que los asesore, ¿ya? Entonces, yo en general me tiendo a quedar con recomendar estos productos. Actualmente existen las fintech, ¿ya? Que son empresas de tecnología financiera que tienen aplicaciones que son muy amigables, sobre todo para las personas que están recién empezando a invertir o a ahorrar en estos productos, ¿ya? Y que van explicando súper paso a paso por dónde empezar. Incluso al empezar te hacen una encuesta de tu perfil, te hacen algunas preguntas, ¿verdad? Y te entregan cuál es tu perfil de riesgo de acuerdo a la información que me entregaste. Em, bueno, y en estas mismas aplicaciones que son súper amigables, son súper visuales y uno puede ir viendo todo el tiempo. Sí, Fintual. Bueno, yo recomiendo mucho Fintual. Hay otras, ¿ya? Así que si es que ustedes conocen otra que quieran recomendar, también la pueden ir dejando por el chat. Fintual por lo menos también es gratuita, no tiene costo por empezar a invertir y te va explicando súper paso a paso y de forma muy personalizada. Uno puede ir viendo siempre cómo se va comportando su dinero, es súper transparente y además también existen, te va entregando te va enviando tu correo, por ejemplo, si es que ves que tu inversión baja, ¿por qué bajó? No te asustes, quizás no es momento de retirar el dinero, ya entonces te van como acompañando y además te entregan herramientas de educación financiera. Los bancos en general también lo hacen. Por ejemplo, Banco Santander, Banco Falabella también tienen aplicaciones como muy amigables con el usuario y que uno puede entrar a la sección de educación financiera y te enseñan algunos conceptos, algunas definiciones, te van dando consejos. Entonces, ahí esto es gratuito, no es necesario pagar por una asesoría, ¿ya? Pero es importante también que la forma en la que nosotros nos estamos informando sean entidades que están respaldadas
por la CMF. Entonces los bancos pues es un lugar confiable donde informarse, y ahí hay que tener mucho ojo, sobre todo ahora con las redes sociales, con el internet están surgiendo muchos quizás productos que no son tan confiables o personas, también se han hecho famosos estos como prestamistas informales que pueden ser al final una estafa. Entonces, ahí la recomendación siempre es informarse y si es que van a invertir su dinero en alguna entidad, que sea respaldada por la CMF. Eso es súper importante, lo pueden buscar, la información está disponible en internet, pueden ver si es que hay una aplicación que también les piden estar respaldadas por la CMF antes de poder invertir, ¿ya? Y como les digo, esto es una introducción de entender la diferencia entre cada producto, pero la decisión final es súper personal, va a depender de su situación, de sus metas y también de su tolerancia al riesgo. Entonces, si es que están recién partiendo, comiencen con un instrumento que entiendan. ¿Ok? La cuenta de ahorro, como les decía, la cuenta de ahorro para la vivienda es un requisito para postular a los subsidios. Y si quieren, por ejemplo, buscar quizás otro método de inversión, puede ser muy cómodo partir con un depósito a plazo, ¿ya? Que también es similar, pero que quizás puede tener un poquito más de rentabilidad. Como conclusión, para darle el paso al Mati, que vamos a entrar más en materia del tema del ahorro y la planificación financiera en torno a la postulación a subsidios. El primer paso, autoconocimiento, ¿verdad? Entender cuál es mi situación financiera, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, cuánto es el monto que yo estoy ahorrando, qué estoy haciendo con ese ahorro. Lo segundo, clasificar y priorizar cuáles son los gastos que son fundamentales, que no voy a poder modificar y quizás cuáles sí voy a poder ir cambiando de a poquitito. Establecer un objetivo, una meta, un objetivo sólido al que yo puedo volver siempre a recordar, ¿verdad? Y que voy a hacer una planificación en torno a ese objetivo. Y vamos a hablar de eso ahora un poco más adelante, de lo importante que es. Investigar y comparar distintos productos financieros, no quedarme con lo primero que me ofrecen porque quizás hay otro que me puede dar una mejor oferta. Consulten con sus bancos, no es necesario que paguen asesoría para esto, la información está disponible, siempre que sea información de confianza. Planificar una estrategia en base a estos objetivos, definiendo plazos, definiendo montos, como habíamos hablado, si quizás es algo más a largo plazo, puede ser un monto o un riesgo mayor. Bueno, evaluación de riesgo, define cuál es tu perfil. Quizás si yo me conozco y sé que no me gusta el riesgo, si sé que si veo que la inversión baja voy a retener todo mi dinero, quizás es mejor quedarse con un producto más seguro, que igual se reajuste, ¿verdad? Para no perder el valor del dinero, pero no es necesario invertir en algo tan riesgoso si es que al final yo me voy a asustar, voy a retirarlo y voy a terminar perdiéndolo, ¿verdad? Y en el fondo eso es como ser realista de acuerdo a la situación de cada uno. Y ir constantemente monitoreando y ajustándose de acuerdo a cómo se va comportando. También si es que me estoy dando cuenta que quizás puedo ir ajustando esto y puedo ir ahorrando un poquito más. Ok, entonces ¿qué voy a ir haciendo con este ahorro? Quizás no lo estoy sacando. Yo pensé que iba a ahorrar esto en un mes y me estoy dando cuenta que quizás ahora mi nueva planificación quizás lo voy a sacar en 3 meses más. Entonces puedo hacer una modificación. Esto es constante y uno siempre sigue aprendiendo. Bueno, uno nunca deja de aprender, esto siempre es un cambio constante y además siempre van saliendo como nuevas tecnologías, ¿verdad? Que pueden ser buenas, pero sin abrumarse. Hay que partir de a poquitito, vamos con el registro de los gastos, una planificación financiera y tomar una decisión de dónde voy a dejar ese ahorro, ¿verdad? Esos son como los primeros pasos. Así que muchas gracias por su atención, por las preguntas, por los comentarios, por participar. También, bueno, ahora le voy a dar el paso al Mati, pero pueden seguir haciendo preguntas por el chat y ahí vamos a estar intentando responder a todos, ¿ya? Súper. Eh, Voy a compartir pantalla yo ahora. Ya, Se ve bien, ¿cierto? se está, sí, Y ahí sí, perfecto. entonces voy a abrir el chat ahí para que pueda tratar de leer sus comentarios, dudas al mismo tiempo. Eh, entonces, bueno, dada ya esa parte sobre conceptos de ahorro, educación financiera, que son más generales. Ahí lo que nos interesa a nosotros también es como nosotros trabajamos en particular con tema de vivienda, es ver cómo se puede vincular, ¿no? Esa estrategia de ahorro que uno puede empezar a cranear a corto, mediano y largo plazo, con también un proyecto de poder acceder a una vivienda
con algún apoyo del Estado, con algún subsidio habitacional y además conciliarlo con esa estrategia de ahorro. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora para complementar un poquito. Primero, recordar ahí para quienes quizás se están sumando por primera vez a nuestros talleres, porque no, no todos han estado asistiendo a los talleres anteriores, pero el ahorro es uno de los requisitos que es transversal a casi todos los subsidios habitacionales. Si ustedes se fijan, sea para, por ejemplo, arrendar una vivienda, existe un subsidio, el subsidio de arriendo de 52, que me exige un ahorro de 4 UF, que debe estar ahora en 163.000 pesos por ahí, porque quizás aumentó un poquito la UF desde que hice la conversión, pero está más o menos en este rango. Este subsidio de arriendo, para que sepan, ya hubo un llamado a postulación durante este año. Se cerraron las postulaciones. Ahí no sé si en el chat quizás hay personas que han tratado de postular a este subsidio. Ahí nos pueden comentar. Si es que no, bueno, habrán otras postulaciones durante el próximo año. Cada año se abren postulaciones de subsidio de arriendo, que es un subsidio que me permite aliviar la carga económica de las personas que están arrendando o que buscan arrendar. No es necesario estar arrendando para acceder a este subsidio de arriendo. Uno puede estar viviendo allegado, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, alguien nos comentaba en el chat, creo que Jonathan, nos comentaba que él se había armado una casa en el terreno de un familiar. Bueno, también podría ser para ese tipo de casos en que ustedes quisieran independizarse, ganar en autonomía y estar arrendando en otro lado, pero si no les da el presupuesto, puede ser bueno ese punto de partida del subsidio de arriendo. O incluso, si están arrendando y que están pensando en generar un ahorro cada vez más consolidado, podría ser también una opción, a tener el subsidio de arriendo por un tiempo para guardar más plata, más dinero eh, el- el- para la cuenta de ahorro para vivienda a largo plazo para comprar algo, quizá. Bueno, eso es el requisito del ahorro para el subsidio de arriendo. Luego aquí está lo que nos preguntaba, ahí lo que comentaba Valentina en el chat, los subsidios para comprar, ¿no? Los subsidios para comprar una vivienda. Actualmente hay una postulación que está abierta y está abierta hasta el 28 de noviembre. Quedan 2 días para postular a este subsidio, al subsidio DS01. El otro subsidio DS49 es otro subsidio que permite comprar una vivienda usada o nueva, eh, pero sin crédito hipotecario. Es un subsidio que paga casi la totalidad del valor de la vivienda. Ahora bien, es un subsidio que está medio congelado. Hace tiempo que no se han hecho postulaciones individuales a ese tipo de subsidio. Solamente ahí están surgiendo postulaciones puntuales. Por ejemplo, para el mes de diciembre ahora, si hay gente de la región de Valparaíso, de la comuna de Viña del Mar, se va a abrir un llamado a postulación al DS49 para un proyecto particular en Reñaca Alto. Ahí hay un proyecto que se está construyendo y se abre la postulación ahora a principios de diciembre, por si le interesa, si es que hay alguien de Viña del Mar, ahí puede ser una oportunidad. Pero bueno, lo que está abierto actualmente en términos de postulación es la postulación al subsidio DS01. Aquí, como lo ven, tramo 1, tramo 2, tramo 3 es un subsidio que se divide en 3 distintos tramos de postulación y cada tramo exige un ahorro distinto, ¿no? El tramo 1 me pide un ahorro de 30 UF, un poco, 1.200.000 pesos más o menos. El tramo 2, 40 UF, 1.600.000 más o menos. Y el tramo 3, 80 UF, que son como 3.200.000, ¿no? Esos son como el ahorro mínimo para poder postular a uno de estos tramos, a cada uno de estos tramos. Y ahí vamos a ver un poquito más en detalle cómo funciona este subsidio, dado que es el que está abierto actualmente. Entonces, quizás hay personas que están interesadas en postular ahora, le quedan un par de días, como les dije, pero nunca es tarde para informarse sobre esta opción. Y bueno, hay otros subsidios que son para construir también. Si alguien quiere optar por construir una vivienda con subsidio, también estos mismos programas, que son los de S49 y de S01, tienen esa modalidad de construcción. Ahí sí es un poquito más complejo porque cualquier proyecto de construcción lo tienen que postular junto a una entidad acreditada por el Ministerio de Vivienda. Tienen que acercarse a una entidad patrocinante, que es una entidad que está acreditada por el Ministerio de Vivienda, o un profesional que sea acreditado por el Ministerio de Vivienda,
para que les ayude a postular a este tipo de proyecto de construcción. Le va a ayudar también a diseñar la vivienda, a conseguir los permisos. Toda la parte técnica lo van a ver, lo van a acompañar en este proceso. Entonces, el primer paso es encontrar una entidad que los pueda acompañar en este proceso. Pero bueno, aquí como lo ven, el ahorro también es distinto según el tramo y el tipo de programa al que postulan. Ahí se suma también un programa rural, por si no lo conocen. Hay un subsidio para zonas rurales, se llama DS10 y hay que es bien interesante porque busca eh, recoger como particularidad del contexto local, también permite combinar como proyectos de ampliación con construcción, es súper interesante. Pero bueno, eso, si quieren saber más, ahí como bien lo dejó la Vale en el chat un poquito antes, está en nuestra página redviviendayciudad.cl donde ustedes pueden subir, encontrar más información. Perdón. Ya, y ahora vamos a ver un poco el tema de la importancia del ahorro para la vivienda en la postulación al subsidio DS01. El subsidio DS01 es el subsidio para sectores medios, que está abierto actualmente, y si se fijan, hay tres conceptos súper importantes cuando ustedes piensan en ese subsidio. Uno es el ahorro mínimo que les acabo de mencionar. Este subsidio tiene un ahorro mínimo para postular, es un requisito. Si no tengo ese ahorro mínimo, no puedo postular. O sea, puedo, pero me van a rechazar la postulación y va a quedar inválida. Eh, si tengo el ahorro mínimo como requisito, bien. Y además de eso, hay dos otros conceptos que son importantes. El exceso de ahorro, es decir, cuánto ahorro tengo adicional al ahorro mínimo, y la constancia del ahorro, y ahí es algo que vamos a explicar muy en detalle durante lo que queda del taller, es mi comportamiento de ahorro, el comportamiento de ahorro que he tenido en mi cuenta de ahorro para vivienda durante los 2 últimos años. Finalmente, lo que se fija el Ministerio de Vivienda es que ustedes hayan colocado dinero de a poquito en esa cuenta de ahorro para vivienda, y si es así, tanto como el exceso de ahorro, le van a entregar un puntaje adicional. Y ese puntaje adicional hace que ustedes tengan más probabilidad de ganarse el subsidio. Entonces, eso es lo que vamos a ver en detalle, cómo se traduce, ¿no? Y cómo uno puede pensar en una estrategia de ahorro durante los 2 años anteriores a mi postulación o durante los meses anteriores a mi postulación para aumentar mi probabilidad de ganarme el subsidio. Eso es un poco lo que vamos a conversar. Pero antes de eso, a recordar, ¿no? El subsidio de 01, porque de este subsidio vamos a hablar ahora. Hay otros subsidios, como les mencioné antes, pero sobre el que vamos a hacer un doble clic, va a ser sobre este subsidio de 01, que es el subsidio que está abierto actualmente para postulación, hasta el 28 de noviembre, hasta el día viernes. Como les comentaba, este subsidio tiene 3 tramos de postulación y el tramo al que ustedes deberían postular es según su registro social de hogar en general, según el porcentaje de registro social de hogar en que se encuentra su hogar. Este subsidio, a diferencia de otros, no me pide acreditar un núcleo familiar. Sabemos que por los resultados del censo que se publicaron hace poquito, hay cada vez más personas solas en Chile, ¿no? Personas que no tienen pareja, que no tienen hijos todavía, pero que sí necesitan apoyo para poder acceder a una vivienda. Bueno, este subsidio, por ejemplo, efectivamente no me pide acreditar carga familiar, no tengo que estar casado, no tengo que tener hijos. Si es que sí, súper, también puedo postular, pero si es que no importa, también puedo postular. Eh, Me pide tener una cuenta de ahorro para la vivienda. Eso es importante también. La cuenta de ahorro para la vivienda tiene que tener 1 año de antigüedad para poder postular a este subsidio. Entonces, si desean postular ahora al subsidio, tendrían que haber abierto su cuenta de ahorro para la vivienda durante el año 2024, a más tardar a noviembre de 2024. eh, es una cuenta de ahorro especial, ¿no? No todos los bancos, no todas las entidades financieras tienen este tipo de cuenta de ahorro para vivienda, entonces es importante abrirla, ojalá lo antes posible, porque para ese tipo de subsidio importa desde cuándo la tienen abierta. Y bueno, finalmente el tema del ahorro mínimo, el ahorro adicional, eso ya lo mencioné. Aquí hay un poquito más de detalle sobre cada tramo de postulación.
Aquí hay tres tramos de postulación que estamos revisando. El tramo uno de postulación me entrega un monto de subsidio distinto al tramo 2 y al tramo 3. Si se fijan, el monto de subsidio es menor a medida que voy subiendo de tramo, ¿no? Es el monto que me entrega el Estado para comprar una vivienda en ese caso. El ahorro mínimo, a lo contrario del monto de subsidio, aumenta a medida que aumenta el tramo, ¿no? Me piden más ahorro a medida que quisiera postular a un tramo más alto. Y por lo tanto, también significa que si postula un subsidio de ser uno, por ejemplo, tramo uno, tramo 2 o tramo 3, no es el mismo tipo de vivienda que puedo comprar, ¿no? Aquí hay un precio tope, un precio máximo, que puede valer la vivienda que van a comprar con subsidio. Entonces, si ustedes llegan a ganar un subsidio tramo 3, por ejemplo, podrían comprar una vivienda de hasta 2.200 UF o 2.000 UF, ahí depende de la región, depende de la vivienda también. Eh, Incluso, bueno, a veces puede ser un poquito más alto el monto, ahí voy a explicar un poquito por qué y cómo, pero estos son los precios máximos en la versión más tradicional de aplicación del subsidio. Si ustedes lo llegaran a aplicar en un proyecto de integración social y territorial, si que no lo conocen, ahí nos pueden comentar en el chat, ahí les explico un poquito de qué se trata. Son los proyectos DS19. Si compran una vivienda dentro de esos proyectos, aquí el monto de subsidio puede ser mayor. Bueno, entonces eso y finalmente el registro social de hogar también importa en qué porcentaje se encuentran para saber a qué subsidio postular. Si están en el 40, 50 o 60%, pueden postular al tramo 1. Si están en el 40, 50, 60, 70 o 80%, pueden postular al tramo 2. Y el tramo 3 puede postular hasta incluso el 100%. Ahí hay solamente un tema de límite de ingresos que hay que respetar. Bien, ahora, ¿qué es lo que determina si es que me puedo ganar o no el subsidio? Van a ser lo que el ministerio define como factores de puntaje, ¿no? El ministerio, como entrega recursos cada año, subsidios, pero no necesariamente tiene tantos subsidios como personas o familias que postulan a estos subsidios. Por lo tanto, tiene que seleccionar, tiene que priorizar. Entonces, ¿cómo prioriza? A través de estos factores de puntaje que aquí lo tenemos categorizados, pero los que más nos importan hoy día en el taller son los que están ahí de color más naranjo, dorado, porque son los que tienen que ver con cosas que yo puedo cambiar al momento de postular. El tema del ahorro, la constancia y el exceso de ahorro, el tema, por ejemplo, el subsidio de arriendo, si que yo llego a haberme ganado un subsidio de arriendo antes, me va a aumentar muchísimo la probabilidad de ganarme otro subsidio, el subsidio de 0,1. Y cuántas veces he postulado al subsidio, eso es importante mencionarlo porque a veces la gente se desanima por no haber quedado seleccionado cuando postuló al subsidio habitacional, pero lo que no sabe siempre es que por cada postulación que realizan le suma puntos. Entonces, la recomendación es no rendirse a la primera postulación fallida, sino que, bueno, postular apenas ustedes tengan todos los requisitos cumplidos. eh, Ir postulando para ir aumentando su probabilidad de ganarse el subsidio. Bien, esos son los factores de puntaje y aquí en la presentación también lo van a poder revisar cuando se la hagamos llegar. Son todos los factores de puntaje detallados, cuántos puntos me entrega, por ejemplo, el hecho de tener un niño menor de 5 años o menor de 18, entre 6 y 18 años, cuántos puntos me entrega el hecho de postular junto a un adulto mayor, una persona de más de 60 años. Y así hay distintas categorías de puntaje que están detalladas en esta tabla y que se la vamos a dejar ahí a disposición cuando tengan la presentación. Eh, Aquí hay un puntaje asociado a la vulnerabilidad habitacional, que es básicamente el hacinamiento, ¿no? Si es que ustedes tienen problemas de hacinamiento en la vivienda donde están viviendo, porque hay pocos dormitorios por la cantidad de personas que viven ahí, también le entrega más puntos y ahí es lo que nos explica esta tabla. Aquí lo que no está explícito es que el más de 2 hasta 2, más de 2,5 hasta 3, son personas por dormitorio. Y lo específico porque a veces no se autoexplica eso.
Bien, y ahora llegamos al tema del ahorro, que es lo que más nos importa hoy día. Obviamente, si hay dudas, preguntas, y me van interrumpiendo nomás y lo vamos comentando. Eh, el ahorro, como les comentaba, implica poder lograr mayor puntaje si es que tengo un ahorro adicional al ahorro mínimo, por un lado, y si logro cierta constancia. Entonces aquí, para entender bien, si se fijan, subsidio tramo uno y tramo 2 pesa más el ahorro que el del tramo 3, pero lo importante es entender bien cómo funciona, ¿no? Si que ustedes tienen hasta 60 UF unidad de fomento de ahorro adicional al ahorro mínimo, estas 60 UF hay que multiplicarlas por 4, nos daría 6 por 4, 240, o sea, 60 por 4, 240 puntos. Esos son los puntos adicionales que me entregaría ese ahorro adicional, ¿ya? Y así, a medida que vamos avanzando en ese rango de exceso de ahorro, lo vamos multiplicando por otro factor, ahí por 2, por 1, por 0,05. Todos estos puntos se van sumando a mi postulación y hacen que tenga más probabilidad de ganarme el subsidio, en ese caso de ese 0,1. Eh, y el tema de la constancia, aquí vamos a revisarlo muy en detalle, pero básicamente perdón, lo que les comentaba antes, cómo mi comportamiento de ahorro en la cuenta de ahorro para la vivienda ha sido constante y finalmente puedo demostrar que he tenido un hábito de ahorro constante mes a mes, ¿no? Aquí básicamente cuando una persona no puede ganarse ese puntaje de constancia es cuando, por ejemplo, coloca toda la plata de una en la cuenta de ahorro para la vivienda. Si la coloca de una el último día antes de postular o el último día antes de poder tener la plata en la cuenta, probablemente no se ganaría ese puntaje, que es un puntaje adicional de 100 puntos, de hasta 100 puntos, y que no es menor, lo vamos a ver. Eh, Aquí quisimos hacer dar un aterrizaje concreto, un ejemplo concreto con un caso de una familia ficticia, ¿no? Ahí en el caso de Cecilia, que tiene eh, ficticiamente 35 años y dos hijos de 4 y 10 años, y ellos tendrían como objetivo postular al de 01 tramo uno, que es el tramo al que más personas postulan, entonces igual es más difícil ganárselo, pero bueno, ese era su objetivo. Y aquí el ejercicio que hicimos fue calcular cuántos puntos ellos tendrían solamente por ser el hogar que ellos son. Es decir, una mamá que vive sola con dos hijos, que postulan esos dos hijos con ella y además de eso tienen cierta edad y eso implica, como lo ven en esta tabla, que sumarían un puntaje total de 165 puntos por su núcleo familiar, su composición del núcleo familiar. Pero este puntaje no considera en ningún momento el ahorro, por ejemplo. Entonces, aquí en lo que vamos a ejemplificar en esta presentación es ver cómo el puntaje del ahorro puede efectivamente permitir a Cecilia ganarse el subsidio. ¿Por qué? Porque si uno se fija en el puntaje de corte, ¿qué es el puntaje de corte? El puntaje de corte es el puntaje que obtuvo la última familia seleccionada en el llamado a postulación anterior. Entonces es como una referencia que uno puede tomar. Obviamente esa referencia no va a ser ciencia exacta, pero una referencia para saber más o menos en qué puntaje se encuentra el límite para poder ganarse el subsidio. Entonces, el promedio a nivel nacional de puntaje de la última persona seleccionada en el DC01 tramo 1 fue de 545 puntos. Entonces, si se fijan, entre esos 165 puntos que ella ha ido sumando por su núcleo familiar y este puntaje corta de 545, hay harta diferencia, ¿cierto? Hay harta diferencia, una diferencia de 380 puntos. Entonces, aquí la pregunta es cómo Cecilia puede llegar a sumar esos 380 puntos a través del ahorro, a través de su estrategia de ahorro. Y ahí vamos a revisar tres posibles estrategias que podría ella elegir para alcanzar estos puntajes. Uno es con
un ahorro que va a ir acumulando constantemente durante 2 años antes de la postulación y además va a colocar un poco más de plata en la cuenta de ahorro para la vivienda para tener un exceso de ahorro. Entonces, constancia y exceso. Esas son las dos cosas que ella puede sumar en una estrategia. La segunda estrategia, bueno, pucha, quizás no pudo ahorrar constantemente, pero sí pudo colocar harta plata de una porque tenía, no sé, pues recibió una plata o tenía un ahorro invertido por un lado y no pudo ahorrar constantemente por 2 años, pero sí pudo colocar un ahorro adicional importante. Entonces ahí vamos a ver cuál diferencia hay entre esas dos estrategias. Y la tercera estrategia ahí sería para amplificar qué pasaría si es que ella tuviera subsidio de arriendo, se gana un subsidio de arriendo, lo logra aplicar durante 3 años y luego, además de eso, durante estos 2 años anteriores a la postulación, vaya ahorrando de a poquito en su cuenta de forma constante. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia en qué medida impacta cada estrategia en la meta de ahorro que debería tener Cecilia para acercarse a ese puntaje de referencia, ¿ya? Entonces, en la primera estrategia, si se acuerdan, era ir ahorrando constantemente por 2 años de forma progresiva y además colocar un ahorro adicional. Según eso, ella, para poder ganarse ese subsidio, según el promedio nacional, debería haber tenido eh, 4 millones, un poquito más, 4 millones de pesos de ahorro en su cuenta de ahorro para vivienda. Y ese ahorro lo debería haber ido acumulando de a poquito durante estos 2 años. Y con eso podría haberse ganado el subsidio el primer semestre de 2025, ¿no? Eso sería como la primera estrategia y ahí la meta de ahorro importante, 4.350.000 pesos. No es poco, pero bueno, es una meta que puede ser quizá alcanzable en 2 años. Ahí la estrategia 2 es más compleja, porque si se fijan, no tiene el puntaje por constancia, entonces sería solamente tener un puntaje adicional por exceso de ahorro. Entonces el exceso de ahorro ahí tendría que haber ahorrado en total 7 millones entre el ahorro mínimo y el exceso de ahorro. Entonces, obviamente eso hace que sea una meta de ahorro mucho más desafiante, mucho más difícil. Ahora, pasa que hay gente que de repente tiene esa plata guardada. Bueno, puede ser, pero es más complejo, efectivamente. Y finalmente la estrategia 3 sería que ella tuviera un subsidio de arriendo, se logró ganar el subsidio de arriendo y está ahorrando constantemente por 2 años antes de postular subsidio para sectores medios, para compra. Y ahí en ese caso no tendría que tener un ahorro adicional. Solamente con el ahorro mínimo se podría haber ganado el subsidio eh, según ese ejercicio teórico que hicimos ahora en base al puntaje promedio a nivel nacional. Eso, ahí, como si se fijan, son 3 estrategias y esas 3 estrategias tienen impacto súper distinto en la meta de ahorro que tendría que haber tenido esa persona, ¿no? Para poder lograr ganarse el subsidio. Y ahora lo que vamos a hacer es entender bien, o sea, explicar bien o tratar de ver cómo uno puede calcular la constancia de ahorro que me permitiría sumar ese puntaje por constancia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una explicación en esa presentación que no es fácil, la verdad. Si se fijan, eh, ¿cómo se calcula la constancia? El Ministerio de Vivienda se va a fijar en su comportamiento de ahorro durante los 2 últimos años. Y se va a fijar, lo va a dividir esos 2 últimos años en semestres. Entonces, se va a fijar en el primer semestre antes de que ustedes postulen, en el segundo semestre antes que ustedes postulen, tercero y cuarto, ¿ya? ¿Y en qué se va a fijar? Se va a fijar en el monto de ahorro al momento que la persona postula, ya cuánto ahorro tenía en ese momento, y en los semestres anteriores, qué porcentaje de ese ahorro total que tiene al momento de postular, qué porcentaje había logrado tener en promedio, ¿ya? Es un cálculo matemático no tan fácil de hacer porque finalmente cómo se calcula en teoría habría que revisar el saldo de la cuenta de ahorro para vivienda todos los días y hacer un promedio durante primero el primer mes, después los 6 primeros meses, etcétera, etcétera. Pero para ayudarnos, ahí le tenemos una herramienta que
sencilla no sé si de ocupar, pero al menos fue sencillo diseñar, que es una calculadora para que ustedes puedan elaborar una estrategia de ahorro al momento de empezar un proyecto de postulación a subsidio. Entonces, aquí en la presentación está el link a un Excel ahí para que lo puedan descargar. De hecho, le vamos a mandar el link por el chat también para que lo puedan descargar desde ahora y no esperar a que les manden esa presentación. Deme un segundo. Aquí tengo el Excel, lo voy a proyectar acá. Se ve bien, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, aquí, esa calculadora, ¿cómo funciona? Ahí ustedes nos van diciendo si quieren tener alguna duda. ¿Ah? Primero tienen que definir más o menos su meta de ahorro, ¿no? Con cuánto ahorro desean postular idealmente. Entonces, ya, vamos a hacerlo sencillo para que sea más fácil al principio, pero digamos que una persona quiere postular con 1 millón de pesos. Obviamente, 1 millón de pesos, como lo hemos visto, no es suficiente porque el ahorro mínimo es más que 1 millón de pesos, pero para que el cálculo sea más fácil. Entonces, si ponen ahí, si colocan en esa celda el 1 millón de pesos, ahí todas las celdas que están en negra se van a completar automáticamente. Lo que está ahí en la primera, por ejemplo, en los 6 meses anterior a la postulación, si que ustedes postulan con 1 millón de pesos, para ganarse el puntaje de constancia, tendrían que haber tenido un saldo promedio durante este semestre de 750.000 pesos. ¿Ya? El saldo promedio en la cuenta de ahorro para vivienda. Ya. Y el semestre anterior, 500.000 pesos, el semestre anterior, 250.000 pesos, y el semestre anterior, 125.000 pesos. Entonces, aquí, bueno, ok, ese es el saldo promedio que tengo que tener durante este semestre, pero ¿cómo lo calculo? Y eso es un poco lo que completamos ahí en la segunda parte de esa calculadora. Aquí podrían hacer el ejercicio con esta calculadora de ver el saldo en su cuenta mes a mes, cuánto, eh, de cuánto era, por ejemplo, al mes uno, y ver cuánto le falta al mes 2, mes 3, mes 4, mes 5 y mes 6 para llegar a un promedio de al menos 125.000 pesos en ese caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el primer mes, mi saldo en la cuenta, digamos que era de 50.000 pesos, ¿no? Y entonces ahí yo voy a completar. Tenía 50.000 pesos en la cuenta del primer mes. Ese fue el saldo de mi cuenta de ahorro de para vivienda en el primer mes. Entonces, aquí, de aquí en adelante, esta calculadora me podría ayudar a planificar cuál debería ser el saldo en mi cuenta de ahorro mes a mes. Entonces, por ejemplo, el mes 2 ya vamos a seguir con el saldo que debería tener para el mes 2. Imaginemos ya que estimo que puedo tener una capacidad para ahorrar 30.000 pesos más. ¿Ya? Entonces, le agrego 30.000 pesos aquí, entonces 30.000 pesos más 50.000 sería 80.000 pesos, ¿ya? En total. Ese es el saldo total, ¿no? Luego el mes 3, bueno, quizás no alcancé, no voy a alcanzar a ahorrar porque tengo, no sé, bueno, tengo que gastar, llego marzo, la vuelta a clase de los niños, los hijos, y tengo muchos gastos, entonces no voy a poder sacar, no voy a poder ahorrar. Bueno, perfecto, está bien. Pero el mes 4 sí. Entonces el mes 4 ahí me pongo como meta de agregarle 40.000 pesos más. Entonces vamos a llegar a 120.000 en total. ¿Ya? Y el mes 5 vamos a llegar a 150.000 pesos. Le agrego, ¿cuánto? Le voy a agregar 30.000 pesos, eso. Y ahí el último mes me voy a poner las pilas y, no sé, voy a poner 50.000 pesos más. Entonces llegamos a 200.000 pesos. A ver, y ahí según esa planificación, me va a mostrar cuál es el promedio semestral al que llego, teniendo ese saldo mensual en cada caso. Entonces ahí, si se fijan, tiene un promedio semestral de 113.000 pesos. 113.000 es menor a 125. Entonces ahí no se ganaría el puntaje por constancia. Tiene que ser al menos 125.000. Entonces significa que en mi planificación voy a tener que ver la forma de poder llegar a eso. Entonces ahí tendría que decir, bueno, pucha, quizá en marzo voy a hacer un esfuerzo y voy a ahorrar, no sé, hay 10.000 pesos más. Vamos a ver si es que no funciona. Le agregamos 10.000 pesos desde ahí, 130 acá, 160,
y 210, ¿ya? Y ahí, pucha, me falta todavía. Tendría que haber calculado un poquito más. Pero así funciona. Finalmente es la idea. Entonces ahí, por ejemplo, no sé, vamos a poner que si le puse 250.000 pesos aquí al final, ahí si se fijan, sí, llego al promedio mínimo que debería haber tenido. Y ahí sí me sumarían los 25 puntos por la constancia de ahorro que me exige por el millón de pesos que es el monto ahorrado final. Así es como funciona la calculadora y la idea es que ustedes, si es que la estiman útil, la puedan descargar y puedan utilizar y así ir planificando, ir elaborando su planificación financiera y su planificación de ahorro mes a mes de la cuenta de ahorro para vivienda. Ojo, es importante que eso es la cuenta, es el saldo de la cuenta de ahorro para vivienda, para que efectivamente puedan aumentar su probabilidad de ganarse el subsidio. Entonces esa herramienta ahí, ese instrumento se la vamos a dejar por el chat. No sé si la Vale ya lo mandó. Si no, se lo voy a mandar. Y cualquier duda, cualquier pregunta. Ah, Mándala tú. ya, yo la mando. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta ahí de saber cómo funciona, si quieren la pueden hacer ahora, yo les comento. Aquí tendría que copiar acá y la mando por el chat para que tengan esa calculadora. No sé si quedó claro cómo funciona la calculadora. Ahí si tienen alguna duda, alguna pregunta, es el momento de hacerla. Y si tienen alguna otra duda sobre subsidios, también obviamente ahí pueden abordarla. Nosotros felices de poder resolverlo. Eso por el momento. Y bueno, quedamos atentos ahí a las consultas en el chat, pero más que nada la idea del taller de hoy era abordar temas de ahorro, de educación financiera, estrategias de ahorro y también ver cómo se podía vincular de alguna forma con la postulación de subsidio que ahora está abierta. Entonces, como les comentaba, hasta el día 28 de noviembre está abierta la postulación al subsidio de 01, pero durante todos los próximos meses, próximo año, se abrirán otras oportunidades. Ahí la invitación es que ustedes también puedan revisar nuestra página web, redviviendayciudad.cl, porque aquí en esa página web siempre subimos la información en torno a los distintos subsidios. Disponemos de talleres también online para que puedan profundizar en algún subsidio específico, ahí donde ustedes se pueden inscribir. Todo es totalmente gratuito y hecho con mucho cariño. Así que eso básicamente, si es que le interesa informarse sobre esos temas porque se sienten un poco perdidos o quieren aprender más, ahí hay harta información y que siempre constantemente estamos actualizando ahí con el equipo de Déficit Cero. Eso, no sé si hay más, si hay preguntas, dudas, si es que estamos todo ok, si todo quedó claro. Y gracias a ti, Caterín, por el comentario. José, no, sé que también. Manuel, excelente. Eh, si no hay dudas, muchas gracias a ustedes por la atención, la interacción. Ahí estuvieron súper activos por el chat. El Excel ahí, Tamara dice que le sirvió mucho, así que bueno, súper, súper. Sí, hay cualquier duda. Si tienen alguna duda que quedó pendiente, obviamente se pueden quedar conectados con nosotros a través de la plataforma redviviendayciudad.cl y también pueden contactarnos al correo rbc@deficitcero.cl. Es el correo que acaba de dejar la Vale en el chat. Eh, Sí, ahí también pregunta. si es que ¿Mm? están usando la calculadora y lo están probando y algo no les hace sentido, igual también nos pueden escribir. Sí, si tienen alguna consulta o recomendación. Manuel, esto va a quedar